Esta pequeña caja ha sido catalogada como el objeto más maldito del mundo, y esto se debe a que las personas que la han poseído han experimentado escenas terroríficas dignas de una película de los Warren. Hasta el cantante Post Malone ha sido víctima de la llamada Dybbuk Box. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir el increíble misterio que la rodea, y si te gustan este tipo de vídeos no olvides dar like, suscribirte y comentar, ya que nos ayudas mucho para hacer crecer nuestro canal. Entonces Kevin se levantó y fue hacia el baño para beber un poco de agua porque estaba muy sobresaltado. Entonces se dio cuenta de que tenía moratones en las muñecas, igual que en su sueño. O sea, en su sueño la mujer le apretaba en esta zona donde él, al despertarse, tenía los moratones. Entonces se dio cuenta de que debía deshacerse de la caja inmediatamente, no podía esperar más. Fue entonces cuando Kevin puso en eBay la caja en venta y puso la descripción todo lo que le había pasado con la caja, todo lo que le había pasado a su madre, sobre el sueño. Y dos universitarios de Missouri decidieron comprar la caja. Estos dos universitarios se llamaban Sam y Brian, y a los dos les gustaban los temas pues de misterio. Les gustaba a los dos conseguir este tipo de objetos, les pareció curioso y la compraron inmediatamente. Cuando la caja llegó a casa de estos dos universitarios, el primero en abrir la caja fue Sam, que la empezó a abrir en la cocina. Mientras Sam abría el paquete, llegó Brian de clases y dijo que notó un olor muy fuerte en cuanto entró a la casa a orina, como si alguien se hubiese hecho pis por toda la casa, literalmente. El olor venía mucho más fuerte desde la dirección donde estaba la cocina. Entonces fue hacia allá y fue cuando vio a Sam abriendo el paquete, que era la Dybbuk Box. Cuando Brian le dijo a su compañero de dónde venía ese olor, Sam bromeó con él diciéndole: es el olor de los fantasmas, y empezaron a bromear con la caja, etc. Sam tenía un blog donde documentaba todo lo que le ocurría con la caja. Dijo que iba a poner todos los detalles desde que adquiriera la caja hasta que se deshiciese de ella si fuese el caso. Y así lo hizo. Los primeros días no notaron nada extraño, pero todo cambió cuando empezaron, como buenos universitarios, a hacer fiestas en su casa. Sacaban la Dybbuk Box y sus compañeros jugaban con ella, le tiraban alcohol, bailaban con ella, etc. Entonces fue cuando empezaron a notar Sam y Brian que en su casa los aparatos electrónicos o no funcionaban o se estropeaban. Literalmente sus portátiles se estropearon, lo llevaron a los técnicos y no tenían solución. No podían tener bombillas, se tiraron mucho tiempo a oscuras porque las bombillas que ponían explotaban, literalmente. Sus relojes no funcionaban, su Xbox tampoco funcionaba. Sin embargo, cuando se lo dejaban a otros amigos fuera de la casa sí que funcionaban. Y lo peor de todo fue cuando empezaron a experimentar una plaga de bichos. Habían bichos por todas partes, salían de las paredes, de los muebles, algo que no les había ocurrido antes. Y sobre todo se concentraban en la Dybbuk Box. En una ocasión la caja incluso llegó a estar cubierta, repleta de bichos. A pesar de esto, los chicos no quisieron deshacerse de la caja porque se dieron cuenta que se empezaron a hacer muy populares en su campus. Todo el mundo hablaba sobre ellos, sobre su blog y las cosas que le pasaban con la Dybbuk Box, entonces decidieron quedársela por el momento. Sin embargo, la cosa empezó a empeorar. A Sam se le empezó a caer todo el pelo, y no solo eso, sino que empezó también a tener una serie de alucinaciones, más bien una alucinación constante de que veía a una señora oscura, una figura de una mujer oscura siempre por el rabillo del ojo. Cuando se giraba a verla no estaba, pero siempre estaba ahí detrás de él o a su lado, de tal manera que la podía ver por el rabillo del ojo, o sea, de reojo.
Este chico evidentemente pues no podía dormir porque esta persona le estaba vigilando todo el tiempo. Entonces lo que hacía o lo que le tranquilizaba de alguna manera era ir a la habitación de su compañero y sentarse allí simplemente para estar acompañado mientras éste dormía, pero seguía viendo en la habitación de su compañero una figura o varias figuras grandes y oscuras que le vigilaban. Los chicos por fin decidieron deshacerse de la caja igual que Kevin y la vendieron en eBay. Entonces rápidamente un hombre llamado Jason Haxton, que seguía el blog de Sam, decidió comprar esta caja. Jason era el director de un museo en una universidad también en Missouri. Y cuando le llegó la caja, decidió abrir el paquete en su despacho ya que seguía trabajando y se dispuso a examinarlo igual que hacía con otras piezas que le llegaban al museo. Empezó a mirarlo detenidamente, a hacerle fotos y se dio cuenta de que alrededor de esta caja había restos de cera, entonces pensó que podía haber sido utilizado para algún tipo de ritual. Sin embargo, Jason se quedó bastante decepcionado porque este hombre, al ver cómo Kevin había descrito la caja y luego posteriormente Sam y Brian también la habían descrito y habían comentado todas las cosas que le habían pasado, pensó que al abrirla saldría mínimo el infierno de ahí. Pero sin embargo no pasó nada, porque esto no funciona así, ¿verdad? Entonces simplemente decidió que ni siquiera la pondría en el museo, que la tendría como una especie de adorno curioso en la oficina. Entonces al día siguiente, cuando llegaron sus compañeros, Jason les explicó lo que era la caja, lo que es una D-Book Box, y estos simplemente pues se lo tomaron igual que Jason, como si fuese un objeto curioso. No ocurrió nada los primeros días, igual que pasó con sus anteriores dueños, hasta que todos los ordenadores de la oficina empezaron a dejar de funcionar. Y no solo eso, sino que las bombillas también dejaban de funcionar, explotaban, igual que le ocurría a los otros chicos. También los compañeros de Jason se empezaron a poner todos enfermos, los que estaban en la zona donde estaba la caja. Y a este punto ya los compañeros se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y le dijeron a Jason que sacara esa caja de ahí, porque así no se podía trabajar. Jason entonces le hizo caso a sus compañeros y decidió dejar la caja en su camioneta, en la parte trasera de su camioneta, porque no le hacía mucha gracia meter la caja, una caja maldita, o supuestamente maldita, en su casa. Y así lo hizo. Esa noche le pasó algo parecido que a Kevin. Tuvo un sueño muy vivido, o él creyó que era un sueño. Mientras dormía con su esposa, la puerta de la habitación estaba abierta y Jason se despertó por la noche y se dio cuenta de que estaba paralizado, como la señora del principio. Estaba paralizado, no podía moverse, solo podía abrir los ojos y mirar qué era lo que estaba pasando. Y para colmo, si esto ya no da miedo, también iba escuchando los pasos de alguien que iba subiendo por las escaleras. Este hombre se le aceleró el corazón y solo podía esperar a ver quién estaba subiendo, quién era y qué podía hacer él, qué le iban a hacer más bien, o qué le iban a hacer a su mujer si él no podía moverse. Cuando por fin subió este ser o esta persona hacia la habitación, se dio cuenta de que se trataba de una señora, como una figura oscura, jorobada, con una especie de velo oscuro en la cabeza, que cuando se acercó a él, le miró a los ojos y tenía una cara terrorífica. Esta señora, mujer, ente, ser, no se sabe lo que era, cogió sus dedos y los hundió en los ojos de Jason, y Jason gritó de dolor. A todo esto su mujer le cogió y le dijo que no pasaba nada, que se tranquilizara, que solo era una pesadilla. Evidentemente la figura desapareció y bueno, Jason se consiguió tranquilizar y
hizo caso a su mujer, que le dijo que había sido una pesadilla. ¿Qué otra cosa podía ser? O eso quería pensar él. Intentó dormirse, aunque no creo que pudiese dormir mucho, y a la mañana siguiente se dio cuenta de que tenía los ojos encharcados en sangre. Jason no podía creer lo que le estaba pasando y decidió de alguna manera hacerse el loco. O por lo menos hasta que pudiese deshacerse de la caja, porque este hombre quería deshacerse de la caja, pero al contrario que los demás, él no quería dañar a otras personas, no quería venderla en eBay como habían hecho los demás, porque pensaba que quizá podría llegar a manos de alguien que no estuviese preparado, y igual que a él le había pasado estas experiencias tan desagradables, él no quería que esto le ocurriese a nadie más. También ese mismo día, al día siguiente, estaba viendo la televisión con su hijo mientras pensaba qué hacer con la caja, y su hijo se giró hacia él y le preguntó: «Papá, ¿quién es esa señora?». Y cuando Jason se dio la vuelta, vio a la misma mujer que le había atacado durante la noche. A todo esto Jason gritó, cogió a su hijo, le gritó a su mujer que estaba en la planta de arriba, le dijo que tenían que salir de allí, que después se lo explicaría, pero tenían que irse en su coche, es decir, en el coche de la mujer. Porque no olvidemos que la D-Big Box estaba en su camioneta. Entonces la mujer le hizo caso, así lo hicieron, y en el coche pues su marido le explicó todo lo que había pasado y toda la historia que rodeaba pues esta caja. Decidieron entonces volver. Cuando ya estaban lejos, decidieron que lo que harían sería volver a su casa. Jason cogería la camioneta con la D-Big Box, conduciría hacia las afueras hacia una propiedad que el matrimonio tenía en alquiler y en la que no había nadie, para dejar la D-Big Box en el sótano de esta casa. Así lo hicieron y después volvieron a su casa. Jason esa noche buscó el contacto de Kevin, que había sido el primer comprador de la caja, para preguntarle si sabía de dónde venía esta caja, cómo podían deshacerse de ella sin dañar a otras personas, y este hombre Kevin accedió a ayudarle. Entonces Kevin se dirigió hacia la casa donde había adquirido esta caja maldita. Allí le abrió la puerta una señora mayor. Kevin se presentó, le explicó todo lo que había ocurrido con la caja, quién era él y lo que pretendía preguntar. La mujer se sorprendió muchísimo y le dijo a Kevin que él le había dicho a sus familiares que esta caja no se podía vender, y el peligro que tenía si la vendían y si la abrían, sobre todo. Que les advirtió, pero que no le hicieron caso. Entonces aquí viene el origen de la D-Big Box, porque esta caja está maldita. Esta señora llamada Sophie le explicó a Kevin que ellos provenían de Polonia y que vivían allí antes de la Segunda Guerra Mundial. Ella vivía junto a su prima Habla, y ambas, además de otras niñas de la familia, para divertirse en esta época era muy común hacer juegos, digamos, espirituales, como por ejemplo la Ouija. En este caso, las niñas inventaron una propia Ouija en una manta donde pusieron una serie de letras, el abecedario, y cogieron un colgante a modo de puntero. Decían que esto nunca funcionaba, pero que un día sí funcionó. El colgante empezó a señalar una serie de letras que formaban la palabra libérame. No paraba de señalar la palabra libérame, libérame, libérame. A todo esto las niñas se dieron cuenta de que se trataba de un demonio Dybbuk y tenían miedo de que si lo liberaran se metiera en alguna de las niñas. Entonces lo que hicieron fue liberar al demonio, pero dentro de la caja. Si a eso se le puede llamar liberación. Entonces esta caja, pues así fue como llegó a Estados Unidos con la prima de Sophie, y como ésta la mantuvo, y por eso también el motivo de que esta chica le tuviese miedo a esta caja. Kevin entonces le preguntó a Sophie que qué podían hacer, ya que la caja ya había sido abierta por todas estas personas. Entonces Sophie lo único que les pudo aconsejar es que contactaran con un rabino.
Así lo hicieron y parece que el rabino pudo contener el demonio dentro de la caja, ya que ni Kevin ni Jason volvieron a tener problemas de este tipo, paranormal. Además, Kevin y Jason decidieron situar la caja en un lugar secreto y seguro. Este lugar luego salió a la luz y se trata del museo. Este lugar se trata del Zak Bagans Haunted Museum. Zak es un investigador paranormal y presentador del programa Ghost Adventures. Esta caja actualmente se encuentra cerrada en una urna. Ahora vamos a hablar de lo que es un demonio Dybbuk en concreto. El demonio Dybbuk viene de la cultura judía. En esta cultura, este demonio es un alma que ha escapado del infierno o que ha sido echada por realizar algún tipo de actividad que ni siquiera en el infierno es admitida, como por ejemplo el suicidio. Estos demonios se caracterizan porque les gusta poseer las almas de las personas vivas para, entre otras cosas, poder realizar las tareas que consideran que han dejado pendientes en la tierra. Este demonio se va de la persona cuando cumple su objetivo o bien a través de un exorcismo. Lo que le ocurrió al cantante Post Malone fue que fue a visitar este museo y de manera graciosa tocó la Dybbuk Box. Se hizo viral este vídeo en el que este hombre toca el objeto maldito y según él, o según reveló a varios medios de Estados Unidos, después de hacer esto al cantante le ocurrieron una serie de incidentes que pusieron en riesgo su vida, como por ejemplo un accidente de avión o un accidente de coche. Además, se despertaba con picaduras de insectos que no sabía de dónde venían. Es raro porque después de que abriésemos esta siniestra Dybbuk Box, tuve un accidente de coche, casi tuve un accidente de avión, robaron en mi casa y todo fue en un mes. No sé hasta qué punto todos los detalles de esta historia son verídicos, pero la historia en general es real, y no pienso que todas esas personas vivieran las mismas experiencias paranormales con las mismas características por casualidad. Para mí es obvio que se trata de un objeto poseído por algún tipo de entidad malévola. Como ya he mencionado en mi anterior vídeo, creo que todo es energía y que hay ciertos objetos o edificios que a través de esa energía, o en este caso por un demonio, adquieren este poder sobre las personas. E incluso alguno de ellos estoy segura de que pueden adquirir su propia identidad. Esta es mi opinión, y me interesa mucho saber qué pensáis vosotros sobre esto, y si creéis lo que les ocurrió a estas personas con la Dybbuk Box. Podéis dejarlo en los comentarios. Hasta pronto.